Amigos, aquí estamos nuevamente en La Vida Como Es. Les habla José María Contreras. Educar no es que un niño sepa comer con el tenedor y sepa y con el cuchillo y con la cuchara cuando se utiliza. Educar no es ser elegante, dejar pasar a la señora en primer lugar, etcétera, etcétera. Eso no es educar. Eso se llama urbanidad y es muy importante, pero educar es otra cosa. Educar tampoco es dar conocimiento, es decir, tú coges y dices, bueno, pues estoy educando a mi hijo, ¿y qué haces? Pues lo llevo a inglés, lo llevo a deporte, procuro que aprenda informática. Bueno, eso es dar conocimiento. Y eso se ha llamado de toda la vida capacitación, se ha llamado instrucción, tiene otro nombre también. Por tanto, eso no es educar, eso es capacitar a una persona para que haga un trabajo. Entonces puedes decir, entonces, ¿qué es educar? Pues educar es enseñar a querer a una persona. Educar es enseñar a vivir la libertad, enseñar a ser libre a una persona, porque si una persona no es libre, no puede ser educada. Las personas que no tienen libertad, que no son libres, no pueden ser educadas. Por tanto, hay que educar a la gente, a las personas, a nuestros hijos, para que estos sepan cómo utilizar su libertad. Esto es muy importante. Si educamos, las cosas van a salir bien. Hay que tener esa esperanza, porque además es que es verdad. ¿Y el peligro dónde está? El peligro no está en la calle. El peligro está en casa. Que uno al final no eduque. Porque lo que ocurre con los hijos que no salen como los padres quieren, en muchísimos casos, es que no lo han educado. Es que es así de simple. Yo llevo muchos años hablando con personas, hijos y padres, y es que no lo han educado. Leí una vez que cuando el tren empezó, a mediados del siglo XIX, pues en Sudáfrica había un problema porque es un terreno desértico en algunas zonas de Sudáfrica. Y entonces pues entraban piedras, se atoraba, no terminaba de funcionar bien. Entonces hubo reuniones de ingenieros, y al final se llegó a una conclusión. Lo que había que hacer era aumentar la presión dentro del tren. Si se aumentaba la presión dentro del tren, entrarían menos piedras pequeñas, que son las que más daño hacían por lo visto, y entonces el tren funcionaba bien. Pues eso es lo que ocurre ahora mismo. Si en el terreno de la educación tú piensas que el entorno que hay produce un ambiente que no es positivo, que hay demasiadas piedras para la educación de tus hijos, lo que tú tienes que hacer es aumentar la presión dentro de casa, porque es que el problema está en casa. Y aumentar la presión dentro de casa no quiere decir que los niños tengan la sensación de vivir en un cuartel. No. La presión en el educador, la presión en ti. Tu padre, tu madre que quieres educar, aumenta la presión en ti para educar. Es decir, tú con qué valores, cómo quieres que tu hijo se vayan de casa cuando tengan que dejar tu casa. Es bueno que lo hables con tu mujer, con tu marido. A mí me gustaría que no mintieran, que fueran trabajadores, que fueran honrados, que no robaran, que fueran sinceros. Pues procura tú tener esa presión dentro de ti para no mentir, ser trabajador, trabajadora, ser honrado, no robar, ser sincero. Todas esas cualidades que quieres que tu hijo se lleve de casa, vívelas tú lo mejor que puedas. Y así se educa. Uno aprende a querer, uno aprende a vivir valores, viendo querer, viendo vivir valores. ¿De qué se habla en casa? Porque de lo que se habla en casa es lo que se van a llevar también. Los hijos saben lo que tú piensas del amor, de la sexualidad, de la vida, de la muerte, del trabajo, de la amistad, de la religión. Todo eso es muy importante, porque a lo largo de una vida uno termina haciendo caso, a uno terminan influyéndole aquellas cosas que le han dicho las personas que lo quieren.
Cuando uno está en el gallito de la vida, entonces uno a lo mejor da la sensación que no hace caso a nadie, que no tal, etcétera, etcétera. Pero cuando uno realmente, en estos subidas y bajadas que tiene la vida, uno realmente piensa y dice, mi madre, mi padre, ¿qué pensaba de esto? Mi madre, mi padre, ¿por qué hacía esto? Mi madre, mi padre, ¿por qué luchaba? Y eso es lo que uno tiene en el fondo del corazón, lo que ha visto hacer a sus padres. Por eso decía que el peligro, el problema, está en casa. Se puede educar, pero depende de nosotros, los padres. Hay mucha falta de confianza a la hora de educar, porque no queremos luchar los padres muchas veces. Y también hay mucho complejo de inferioridad con relación a los hijos. Y ese complejo de inferioridad nos lleva pues a que al final no los eduquemos. Hagamos lo que ellos quieran hacer, no vaya que me consideren que no soy moderno, que no los comprendo, que no los quiero. Pero si es que al final una persona que no es exigida no puede ser educada. ¿Cuántas veces hay que decirle que no a un niño para educarlo? Muchísimas veces, cientos de veces. Porque el niño lo que está pidiendo en cada momento es lo que le pide el cuerpo. Y llegará a mayor y hará lo que le pide el cuerpo, pero será un fracaso. Porque al final no tendrá la libertad de hacer lo que él quiere, porque tendrá que hacer siempre lo que le pide el cuerpo. Por tanto, no será libre, ¿veis? Lo que decía al principio, educar es enseñar a una persona a vivir la libertad. No será libre, y si no es libre, pues no estará educado. No hará lo que él quiere, sino hará lo que le pide el cuerpo, que en muchas ocasiones son cosas distintas, ¿eh? Lo que uno quiere y lo que te pide el cuerpo, pero como no está acostumbrado a ir contracorriente, a ir contra sus deseos, pues entonces es que no está entrenado, le falta músculo. ¿Por qué? Porque no se le ha dicho que no muchas veces. Es que se enfada, aunque se enfade, no pasa nada. En el terreno de lo profesional, si una persona no es exigida, se considera a sí misma que no es valorada. Si una persona, por ejemplo, que vende ordenadores, le dicen, bueno, pues tú este año lo que tienes que hacer es vender un ordenador. Dice, uy, a mí en este sitio me valoran poco porque creen que soy capaz de vender un ordenador al año. Estoy diciendo una tontería, pero es para que se entienda. Una persona no exigida es una persona no valorada. Pues en el terreno de la familia, a una persona que no se le exige, muchas veces lo que ellos piensan cuando tienen capacidad de pensar es que ha dado lo mismo. ¿Cuántas niñas me han dicho a mí y cuántos chicos? Es que mi padre salgo por la noche y no se preocupa de dónde voy. Y te lo dicen con dolor, como diciendo, es que no les importo. A lo mejor si le preguntas dónde van te arma un lío y tal, y es bueno que te armen un lío y es bueno que tú no cedas, o que por lo menos lleguéis a un acuerdo. Pero por lo menos que ese hijo sepa que a ti te importa dónde va y lo que le hace. Probablemente luego te chantajeará, es que no te fías de mí, papá, es que no te fías de mí, mamá. Ese chantaje que tanto tememos los padres se puede contestar diciendo, mira, yo de ti sí me fío, pero de lo que no me fío es de tus fuerzas, porque no me fío de las mías. Y de lo que no me fío es de las fuerzas de tus amigos. Por tanto, hay que hablar esto, hay que tener cuidado, porque puede que las fuerzas sean superiores a tu voluntad en un momento dado. Pues hay que saber que educar, si uno quiere educar, pues hace falta tener confianza en que uno puede educar. Hace falta no tener complejo de inferioridad en relación a los hijos. Hace falta saber que para educar hace falta esfuerzo. Es que hay gente que quiere educar sin esforzarse y eso no es posible. El educar conlleva esfuerzo. No hay que educar en función de nuestro estado de ánimo. Cuando una persona está educando en función de su estado de ánimo, se está cargando su autoridad. Porque una cosa que no dice nada por la noche, pues ya estoy cansado, mira, que haga el niño lo que quiera y no dice nada. Si el niño hace eso por la mañana, no, esto no se puede hacer, pero no, si lo dice anoche, a mí nadie me dijo nada. La educación tiene que ser, nos la tenemos que plantear nosotros con nosotros mismos como una cosa racional. En el momento en que sea en función de lo que a mí me conviene en cada momento, pues entonces no podré educar.
no podré educar lo que a mí me conviene, lo que a mí me interesa. Otra de las cosas que nos llevan a tener esa falta de confianza, esa especie de falta de esperanza en que las cosas van a salir bien, es que te viene gente y te dice, yo conozco a unos padres muy buenos, pero que sus hijos les han salido rana. Pues a lo mejor son muy buenos, pero quitando las ovejas negras, que como todos sabemos son muy poco frecuentes, quitando las ovejas negras, es que no los han educado bien, así de claro. ¿Y qué es no educar muchas veces en padres muy buenos? Pues mira, no explica a uno lo que hace. Habla poco con sus hijos de lo que uno hace. Le pide muchas cuentas, le das a los hijos, le explica dónde van, pero los hijos no saben nada de uno. Yo hablo con chavales de 11, 12, 13 años y muchas veces le preguntan, ¿y tu padre en qué trabaja? Y te dicen una oficina. ¿Pero una oficina de qué? No lo sé. Hay que explicar a los hijos dónde trabaja uno, qué es lo que hace allí. En cuestiones de religión, explicar uno qué hace y por qué hace las cosas. Es que el ser humano tiene que ver hacer las cosas. Esto me lo dicen ¿por qué? Pues para que yo sea feliz o para que no los moleste a ellos. El ser humano tiene que ver hacer las cosas y tiene que ver a los demás y tiene que ver a los demás que haciendo esas cosas que nos piden a nosotros que hagamos, son felices. ¿Qué consecuencias tiene lo que yo voy a hacer, lo que yo voy a decidir? Hay muchos padres que están priorizando lo profesional sobre lo personal. No, es que lo voy a mandar al niño un año a estudiar inglés a Estados Unidos. ¿Y dónde va a ir? Pues va a ir, no sé, a casa de uno que fue el del segundo de mi calle. El del segundo pues fue allí y aprendió bastante inglés. Bueno, pero ¿y en esa casa qué se hace? ¿Quién vive? ¿Qué hay? ¿Dónde van a salir los niños? ¿Qué van a hacer? Etcétera, etcétera. Es decir, que es preferible que un niño aprenda inglés en España, una niña, antes de cargárselo como persona. Pues nuestra falta de perspicacia a la hora de saber dónde mandamos a las personas. Nos tiene que preocupar la persona de nuestro hijo, no solamente nuestro hijo como trabajador futuro, sino nuestro hijo como padre futuro, como esposo futuro, como esposa futura, como madre futura, como ciudadano futuro. Todo eso nos tiene que preocupar. Si no, no educaremos. Muchas veces no se educa a los hijos porque no se les conoce, lo que he dicho antes. ¿De qué se habla en casa? ¿De cine? ¿De política? ¿De televisión? ¿De fútbol? ¿De estudio? ¿De nada? Y para eso es muy importante cenar con los hijos, sin televisión. Esto lo impuso mi mujer en casa y afortunadamente yo creo que hemos conocido a los niños. Porque ahí, pues cuando estás cenando y cenas todos los días, si un día hay fútbol o hay cosas, pues se cena muy rápido y se va uno a ver el fútbol. Pero llega un momento en que se pasa bien cenando, se pasa bien. Y entonces ahí se habla de todo, de los amigos que tienen, de qué hacen los padres de los amigos, de por qué van allí, de lo que han contado, de lo que no han contado. Unos le preguntan a otros, otros le preguntan a uno, digo, de los hijos. ¿Y tú qué tal? ¿Y tú has ido? ¿Y quién es este? La niña pregunta, ¿y quién es este otro? Y tal. Pues he conocido a un niño que es así y tal. Ah, pues con niños y niños no salgan, no se paran, lo que sea. Es decir, que nos evitan también a nosotros decir muchas cosas, porque ya se las dicen ellos entre sí. Nos permite conocer muy bien a nuestros hijos. Y sabemos cuál es el momento oportuno para hablar, para decir, para comentar, para callar. Porque no es en ese momento el momento oportuno. Cenar con los hijos. Muchas veces es muy complicado. La comida se hace en el colegio, se hace en el trabajo, pero cenar se puede. Para eso nosotros tenemos que estar muy de acuerdo, los padres, el padre y la madre, muy de acuerdo en que eso lo vamos a vivir como sea. Porque es que hay veces, y a mí me lo han dicho muchos padres, que llegan las vacaciones y se tiran 15 días por ahí en la montaña con los niños y se dan cuenta que no los conocían. Claro, si no hablamos nunca, porque como los tenemos siempre en casa, siempre tenemos a los hijos en casa, nos creemos que siempre podemos hablar con ellos de temas más o menos serios, de temas más o menos buenos. Pues llega un momento en el cual se van los niños de casa y en esos 25 años no hemos tenido una conversación seria con nuestro hijo.
Y luego nos quejamos y decimos, es que el niño no, que me ha salido mal. Es que no hemos hablado con los hijos, es que con los hijos hay que hablar, estar con ellos, que nos vean. Es que tenemos el fin de semana, pues el fin de semana, si lo tenemos solo el fin de semana, hay que dedicarlo solo a la familia. Hay que estar con los chavales. Y si pones la televisión y ver partidos de fútbol, lo ves con los niños al lado y comentándolo con ellos y hablando. Tener una cierta confianza con los hijos. He intentado no decir una cierta amistad, porque esto yo soy amigo de mis hijos. No. Tú no tienes que ser amigo de tus hijos. Tú tienes que tener confianza con tus hijos y ellos contigo. Pero tú lo que tienes que hacer es ser el padre de tus hijos, la madre de tus hijos. Muy importante. Por tanto, todo este tema de amigos y tal, no. Buen rollito, no. Un niño no piensa nunca en su padre, mi amigo, mi padre. No. Piensa en mi padre, mi padre. Afortunadamente ya que he terminado la época en que creíamos los hombres que tú educar niños era una cuestión de la mamá. Aquí hay que educar los dos y es un tema difícil, pero tenemos que saber que es el mayor negocio de nuestra vida. Una persona que fracasa en lo personal, ese fracaso lo siente ella muchísimo más intenso que una persona que fracasa en lo profesional. Estamos dedicando mucho tiempo a ser alguien en lo profesional, y eso no está mal, pero que eso no conlleve el dejar, entre comillas, de ser alguien en lo personal. Lo que queda es la casa. Me decía una mujer de un directivo de una empresa importante, ha dado su vida por la empresa. Murió en el trabajo. Y es verdad, yo lo conocía, murió en el trabajo. En el trabajo lo han olvidado y donde no lo hemos olvidado ha sido aquí en casa. Y al final, el balance que hará uno de su vida estará en función de lo personal y después de lo profesional. Pero antes, mucho antes, de lo personal. Educar es enseñar a ser libre a una persona. Educar es enseñar a querer a una persona. Y querer, amar a una persona, es querer el bien del otro. Luego la educación tiene mucho que ver con nuestra preocupación por los demás. Por si yo estoy en la sala de estar y estoy en el mejor sitio y me levanto para que se siente mi mujer. Si está ahí un chaval y se levanta para que se siente su madre, su padre, la abuela. Si hay 2 aceitunas en el aperitivo y una es más grande que otras y deja la aceituna para la abuela o para el papá o la mamá la más grande. Hay que educar, que es enseñar a querer. Y eso es el mayor bien que se le puede hacer a una persona. ¿Hay algún bien mayor, sinceramente, que enseñar a querer a una persona? Uno nace siendo un egoísta de muchísimo cuidado. Por eso, para enseñar a querer, lo que tenemos que mostrar son vidas y decir muchas veces no. Y sobre todo, para enseñar a querer, lo primero que hay que hacer es luchar. Uno, el enseñador, por querer. Por eso decía que el problema está en casa. Por tanto, para ser libre hay que educar la libertad. La libertad es como una balanza entre lo que me pide el cuerpo y lo que debo hacer. Cuantas más veces hagan lo que debo, más libre soy. Sabiendo que no es una lucha a todas horas, porque muchísimas veces, uno hará lo que le pide el cuerpo, que es lo que debe de hacer. Hay también otras 2 cosas que me gustaría decir, que son 2 cosas básicas, previas a la educación. Hacer que los hijos se sientan queridos, que ellos noten que son queridos. Porque una persona se siente querida por lo que le quiere su padre, por lo que le quiere su madre, y por lo que su padre quiere a su madre y su madre quiere a su padre. Muchas veces se le acusa a los niños de nuestras dificultades. Por tu culpa este año no vamos de vacaciones. Eso no se le puede decir nunca a un niño. Un niño no se tiene que ganar nuestro cariño. Un hijo lo queremos todo lo que podemos, y si no lo queremos más, es porque nuestro corazón no da para más. Si nuestro corazón diera para más, lo querríamos más. Por tanto, estos hijos que dan la sensación de que tienen que ganarse el cariño de sus padres, eso es un problema para los hijos.
un gran problema. Que se sienta seguro en casa. Porque sobre todo a algunas edades los niños no saben cómo portarse, no saben si van a ser buenos trabajadores, no saben muchas cosas, sobre todo cuando empieza la preadolescencia. Y muchas veces no saben si papá quiere a mamá y si mamá quiere a papá. Y eso para ellos es un sufrimiento, porque eso no lo saben. Saber qué valores queremos que viva y exigirle siempre lo mismo. Por favor, exígeme siempre lo mismo. Cuando lo haga mal, dímelo a solas, por favor. Y cuando lo haga bien, también dímelo. No me compares con mis hermanos. Me hace daño. No me compares con los demás. Ni cuando gano ni cuando pierdo. No te quejes tanto, papá y mamá. Ya sé que las cosas te cuestan, pero no te quejes tanto. Sonríe un poquito más, papá y mamá. Sonríe un poquito más. Porque papá y mamá tienen que saber que tienen que educar cansados. Porque si cuando uno se cansa no educa, mal van las cosas. Que los hijos se sientan queridos. Y luego ya muy rápidamente, porque el tiempo vuela, vivir una cierta sobriedad en casa. Ahora mismo mucha gente no sabrá lo que estoy diciendo con la palabra sobriedad. Sobriedad. Por cierto, antes de pasar a la sobriedad, lo que más cuesta dar al ser humano muchas veces en el terreno profesional, social, es dinero. Y en casa muchas veces lo que más cuesta dar es tiempo. Porque yo pongo dinero para que el niño aprenda a tocar la guitarra, para que se vaya a jugar al tenis, para que aprenda no sé cuánto. Porque así yo estoy libre. No seamos egoístas con nuestros hijos démosle tiempo. El niño no quiere todo, el niño te quiere a ti. Sobriedad. Niños mimados. Y ahora se debería hablar de padres mimados. Si tiene sed, que beba agua, no cada vez que abre la nevera que coja una Coca-Cola. Compromisos con los amigos, que los cumpla. No, es que me voy a apuntar al equipo de fútbol del colegio. Bueno, vale, apúntate. Pero el día que llueva también vas a jugar al fútbol, porque si no le estás haciendo daño a los demás. Y nosotros los padres, no evitar que los hijos cumplan los compromisos. Niño, dile que no va, porque está lloviendo y yo no tengo ganas de luego ir a recogerte lloviendo. Pues entonces dile que no se apunte al colegio. Pero si tienes que ir a recogerlo y le has dejado que se apunte, esto así es. Televisión y ordenador en el cuarto. Pero si eso es meter el padre electrónico en el cuarto, una persona valorada es una persona exigida. Bueno, hasta aquí hemos llegado. La vida como es. Un saludo y hasta el próximo.